Bien, para la clase del día de hoy lo que vamos a hacer es ver lo relacionado al botón por posición de estos elementos de fundación que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Para eso vamos a entrar al CIPE 3D. Vamos a partir del archivo que hemos generado en la clase número 13. Y lo que vamos a hacer es decir archivo, guardar como. Vamos a examinar la carpeta para guardar. Le decimos nueva carpeta. Clase número 14, ¿no? Entramos y lo guardamos con botón por posición de fundaciones, ¿no? Le decimos aceptar. Y bien, para ver el botón por posición de fundaciones de esta estructura que hemos estado modelando dentro del CIPE 3D, nosotros vamos a venir a esta opción que indica obra, datos generales. Y vamos a venir primero a la parte de estructura y vamos a venir recién a obra y datos generales, ¿sí? Aquí vamos a ver primeramente aquí el terreno de cimentación. Nosotros podemos indicarle que se realice la verificación por deslizamiento de las zapatas, donde nosotros podemos colocar la resistencia a la adherencia y también el ángulo de rozamiento que va a existir entre el tipo de suelo que tengamos en el terreno y los materiales de la zapata, ¿no? Bien, entonces podemos indicar o no que se realice esta verificación al deslizamiento. También vamos a colocar la resistencia admisible del terreno de cimentación sobre el cual estamos colocando, ¿no? Puedo venir aquí y colocar valores de algún tipo de terreno que ya se suelen tener en esta memoria de CIPE. Yo, por ejemplo, podría seleccionar limo, ¿no? Le digo aceptar, le puedo decir que se asuma el valor y me lo va a cambiar ambos parámetros. Puedo también indicarle que lo deje en una arena semidensa o podemos dejar en una arcilla semidura y le digo aceptar y le digo que sí, ¿no? Entonces todas estas configuraciones que nosotros estamos realizando podemos indicarle al programa, ¿no?, que nos compruebe, o nosotros podemos editar manualmente. Por ejemplo, si tuviéramos 1.60 en la resistencia, aquí esto podríamos multiplicar por 1.5, ¿no? 1.60 por 1.5, pues 2.4 colocamos, ¿sí? Luego puedo venir aquí donde indica las acciones en la cimentación. Yo le doy un clic y le podemos indicar si va a considerar las combinaciones con viento y con sismo, ¿no? Si yo quiero que no considere las combinaciones de cargas entre las cargas de viento con las cargas de sismo, pues lo destiqueamos, y si queremos que las considere, pues las colocamos, ¿sí? En este caso vamos a dejar desactivado, le voy a decir aceptar. Puedo venir a esta opción de aquí que indica cimentación. Voy a venir a opciones y en opciones tengo unas cuantas características que modificar. Por ejemplo, el hormigón de limpieza, le puedo indicar que exista o no para zapatas y de qué espesor va a ser ese hormigón de limpieza, ¿no? Cuando nosotros colocamos, por ejemplo, una zapata, ¿sí? Por ejemplo, esta zapata, por lo general también colocamos aquí un hormigón de limpieza que suele tener un espesor pues más o menos desde 5 hasta 10 centímetros, ¿sí? Entonces podemos indicarle nosotros al programa que considere este hormigón de limpieza para zapatas, para encepados, para vigas centradoras. En este caso solamente vamos a dejar para las zapatas y para las vigas centradoras, que también vamos a colocar, ¿no? Esto nos sirve también porque el programa, al momento de realizar el cálculo, también nos va a sacar un cómputo de cuánto se está colocando de hormigón para limpieza y para las zapatas, ¿no? Le digo aceptar. Puedo indicarle también que me muestre una comprobación de la fisuración. Por ejemplo, le damos un clic. Yo le indico que para zapatas realice esta comprobación y también puede ser para vigas centradoras y de atado.
¿no? Entonces, si yo dejo activada esta opción, me indica que la tensión calculada en la armadura bajo las cargas de servicio se va a limitar a 2/3 de FY según el artículo 10.64 de la norma 6318, ¿no? Esto va a estar de acuerdo a normativa. En este caso no le vamos a pedir la comprobación a fisuración, le vamos a decir aceptar. Bien, ahora podemos también indicarle la opción de zapatas aisladas. Y aquí para zapatas aisladas puedo ver las características generales, el armado perimetral, los tipos de zapatas, la rigidez combinada y el incremento de tensión. En generales podemos ver el incremento del ancho, es decir, si nosotros se acuerdan que le decíamos al programa que genere de forma automática las zapatas y vigas centradoras, pues el programa va a ir incrementando este ancho, por ejemplo, un ancho L, lo va a ir incrementando cada vez de 5 en 5 centímetros, ¿no? Aquí se refiere a eso, ¿no? El incremento del ancho. En el incremento del canto, pues es decir, este valor de aquí, también lo va a ir incrementando este canto de 5 en 5 centímetros, ¿no? Es decir, va a probar con una dimensión mínima que vamos a colocar ahora, por ejemplo 30, y de ahí va a ir subiendo 35, 40, aquí lo mismo. Si por ejemplo fuera 1 metro esta dimensión, de aquí, pues lo va a ir probando también ya con del metro más 5 centímetros, más 5, más 5, ¿no? Eso es lo que va a ir haciendo el programa. Bien, entonces también podemos indicarles nosotros aquí el canto mínimo que va a tener esta zapata. Por ejemplo, yo podría indicarle que esté ahorita como está por defecto, que sea 30 centímetros, ¿sí? O podría considerar, de acuerdo al tipo de proyecto que estoy realizando, pues que ese canto, ¿sí?, pues sea otra medida, por ejemplo mayor a 40 centímetros de canto, ¿no? Por alguna experiencia en otro proyecto podrían deducir que es mayor a este canto. Entonces aquí yo le puedo indicar que sea por ejemplo mayor a 40 centímetros, ¿no? En este caso lo vamos a dejar con 30 centímetros. Le podemos indicar que al momento de dimensionar las zapatas, tome en cuenta los mínimos geométricos que respalden este valor, que es de 0.0010. Estamos hablando de un 0.1%, ¿no? Podríamos indicarle que lo haga o no. Le vamos a indicar en este momento que sí. Después también podemos indicar que se aplique la reducción a los mínimos en flexión, y aquí nos indica, ¿no? Si está activada esta opción, se aplicará la reducción de cuantía mecánica necesaria por flexión en el caso de que lo permita la norma seleccionada. Esta reducción siempre se aplica en la comprobación, ¿no? Entonces podemos indicar que lo haga o no. Colocar la parrilla superior si es necesario en las zapatas aisladas, de igual manera, ¿no? En caso de que aparezcan despegues en la zapata, puede ocurrir que el momento negativo producido por el peso propio de la zapata haga necesaria la colocación de una armadura superior, ¿sí? Donde nos indica que si esta opción está activada, se colocará armadura superior en caso de que sea necesario por cálculo. Es decir, por lo general nosotros estas zapatas armamos en esta parte una parrilla para resistir las tracciones, ¿no? Y en algún caso, más que todo cuando hay zapatas excéntricas, pues se produce un momento negativo aquí, ¿no? En esta zona de la unión, ¿no? de la zapata con la columna que llega. Y muchas veces suele ser necesario colocar una parrilla para estos momentos negativos, ¿no? Para que absorba los momentos negativos. Bien, en caso de ser necesario, el programa lo va a colocar, y en caso de que no sea necesario, pues lo va a dejar solamente con la parrilla de aquí abajo. Le podemos indicar que iguale las patillas en cada dirección. Entonces nosotros podemos indicar que tome en cuenta aquí unas patillas para la armadura, ¿no? Es decir, si esta es la sección de la zapata, entonces el armado puede venir así, tanto en la dirección en X como en la dirección en Y. Puede que en la dirección en X la longitud de la patilla, por ejemplo, sea 10 centímetros, ¿sí? Y que para la longitud en Y puede que la patilla por cálculo salga 12 centímetros, ¿no? Por así decir. Entonces, si no dejamos tiqueada esta opción de aquí, entonces el programa lo que va a hacer es colocar pues estas longitudes según el lado que corresponde. Y esto a veces se puede dificultar en obra, puesto que a veces no siempre se miden todas las longitudes de patillas, ¿no? Porque es un trabajo que puede demorar bastante tiempo de control en una obra. Entonces es preferible tener igualadas a la más solicitada, es decir, esto ya no sería 10, sería 12.
entonces ya no tendría que controlar la parte de la patilla para ambas direcciones distintos valores, sino una sola, ¿no? Entonces suele ser un poco conveniente también. Bien, entonces vamos a volver aquí, le vamos a dejar activado. Vamos a indicar que permita despegues. En caso de que esta opción se desactive, nos indica que no se permiten despegues en las zapatas, es decir, se obliga a que la resultante de esfuerzos pase por el núcleo central de la zapata, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos activada esa opción, en el caso de, por ejemplo, tener una zapata que tiene este tipo de carga, ¿no? Es decir, una zapata excéntrica, tomando en cuenta que este sería el núcleo central de la zapata, entonces no va a permitir este despegue, ¿no? Porque las cargas de aquí se van a transmitir en esta zona, ¿no? Tanto los cortantes, los momentos, todo lo que vaya a llegar. Entonces tenemos que dejar esta opción activada para que sí se permitan este tipo de despegues en la zapata, ¿no? Ya sea para este tipo de zapata, o si lo vemos en planta, ¿no? Para verlo en planta, esa columna incluso podría ser una circular que podría estar naciendo de esta zona, ¿no? Podría darse este caso, entonces para eso es preferible dejar activada esta opción de aquí, donde nos indica no colocar parrilla superior si cumple como hormigón en masa, ¿no? Entonces aquí el dimensionado solo se colocará armadura superior si no cumple la flexión como sección de hormigón en masa, es decir, se asume una resistencia a tracción del hormigón. El programa siempre va a realizar la comprobación de las zapatas a flexión como sección de hormigón armado. Aunque el momento negativo puede ser resistido por la sección de hormigón en masa, se mostrará un error indicando que no cumple flexión negativa. Entonces, si nosotros aquí le decimos que no coloque si cumple como hormigón en masa, entonces no lo va a colocar y nos va a pedir, ¿no? Nos va a decir siempre que aquí hay un momento negativo, ¿sí? Un momento negativo, y aunque cumpla como hormigón en masa o no, entonces nos va a decir que aquí hay un error, que no está cumpliendo con los momentos negativos. ¿Por qué? Porque nos indica que el programa va a realizar esta comprobación como si fuera hormigón armado. Para el hormigón armado, si no coloca aquí una parrilla, pues no hay nada que resista pues estos momentos negativos, ¿sí? Entonces hay que ver si dejamos o no activada esta opción, ¿sí? Podemos también nosotros indicar el tipo de zapata que se va a dimensionar por defecto, es decir, al momento de dimensionar las zapatas en la clase anterior, nosotros habíamos visto que se habían colocado todas las zapatas de canto constante, ¿no? Es decir, este canto era constante a lo largo de la zapata. Podía variar este canto de una zapata a otra, pero no en la misma zapata, ¿no? Como sucede con las piramidales o las troncopiramidales. Entonces, si nosotros queremos cambiar el tipo por defecto para que se generen estas zapatas, yo puedo venir a esta opción y le indico que la zapata pues sea piramidal. Y si es una zapata piramidal, entonces cada vez que nosotros le pidamos al programa dimensionar la cimentación, pues las zapatas las va a colocar de este tipo, ¿no? De canto variable o piramidales, ¿sí? De aquí nacerá la columna, ¿sí? Entonces vamos a tener un canto variable, podríamos decir un H1, y aquí podríamos colocar un H2, ¿sí? Bien, entonces lo vamos a dejar con canto constante. Y el criterio para el canto de la zapata va a ser, por ejemplo, que el canto de las zapatas sea mayor o igual que las vigas sin ninguna excepción. Es decir, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, colocamos las zapatas, podrían ser de este tipo. Vamos a colocar unas dos. Aquí vamos a colocar su columna, ¿sí? Y podríamos colocar vigas, ¿no? En el primer caso se podría dar esta opción. En el segundo caso vamos a colocar esta opción, ¿no? Ahí. Y podría darse incluso un tercer caso. Que, por ejemplo, la viga esté ahí, ¿no? Entonces nosotros en el programa tenemos la opción de que para que este canto de esta zapata se dimensione, ¿no? Podemos indicarle que este canto sea mayor o igual que el canto de las vigas sin excepción,
puede ser zapatas resultado de cálculo, esto en el caso de que no coloquemos, por ejemplo, ningún tipo de viga, ni de cimentación ni de equilibrio, ¿no? También puede ser el canto mayor o igual que el canto de viga para zapatas en las que actúe, ¿no? Entonces, esto va, por ejemplo, si a veces colocamos vigas de equilibrio, hemos indicado que no hay transferencia de momento. En cambio, cuando hay, esto no se da, ¿no? Cuando hay vigas que sí son para vigas centradoras, es decir, que va a transmitir momentos en aquellas que tienen algo de excentricidad, por ejemplo en esta, ¿no? Entonces va a haber un momento actuante. Entonces, podría dejarme algunas vigas así, en las que no actúa, entonces lo va a dejar como esté la viga y esto como salga del cálculo. Podría darse este caso, ¿no? Lo ideal es que busquemos que sea mayor o igual que el canto de las vigas, ¿no? Para que no tengamos problemas como en este, ¿no? Los fierros van a quedar ahí o vamos a tener que doblar ahí, ¿no? En cambio aquí no habría mayor problema, ¿sí? Pero este sería siempre un tanto el ideal, ¿no? Pero también se da este caso. Entonces yo le voy a indicar que el criterio sea mayor o igual que el canto de las vigas sin excepción, es decir, para aquellas vigas tanto en las que actúe como en las que no actúe. Y yo podría indicarle, si no voy a colocar ningún tipo de estas vigas porque no va a meritar en el cálculo, entonces podría indicarle que el canto de esta zapata sea de acuerdo al cálculo, ¿no? Es decir, si el cálculo dice, por ejemplo, 25, lo va a colocar 25, si dice 22, lo va a colocar 22, entonces estos valores colocaría si son resultado del cálculo, ¿sí? Ya después se podrá ir editando, llevar a dimensiones más constructivas, uniformizar algunas zapatas para no dificultar tanto el control en obra, ¿no? Porque a veces colocamos todas las zapatas de distintas dimensiones, es difícil controlar un poco en obra, ¿no? Se dificulta más en el tiempo, ¿no? Porque hay que ver una por una las dimensiones. En cambio, si tenemos ya uniformizado, por ejemplo, 3, 4 zapatas del mismo tamaño, ¿no? Puede aumentar algo en los costos, pero es un poco más fácil de verificar también, ¿no? Eso depende también el procedimiento que utilice ya el ingeniero en obra para poder verificar y controlar estas dimensiones, ¿no? Bien, después vamos a indicarle aquí que lo grabe esto como por defecto. Vamos a venir al armado perimetral, ¿no? El armado perimetral en estas zapatas se refiere a este armado de aquí, el que va a ir ahí, ¿sí? A ese armado. Entonces nosotros podemos indicar que coloque o no coloque este armado perimetral, y si va a colocar, que el diámetro mínimo del armado perimetral de su hinchado sea 12 milímetros, media pulgada, podría cambiar. El número mínimo de barras que va a colocar, que sean 3, y el axil mínimo para disponer, que sea de 200 toneladas. Es decir, que si no existe este axil como mínimo, no va a colocar este armado perimetral. Pero por lo general no se coloca este armado perimetral, si son zapatas con cantos menores, hasta 1 metro, entonces no se suele colocar tanto, ¿no? Ya para cantos entre cercanos al metro o poco pasados del metro ya se podría analizar esta opción, aunque ya también se podría ver otro tipo de fundación, ya que el canto de una zapata de 1 metro hay que analizar si está correcta la distribución de cargas para ver si cumple o no. Podemos indicarle en este caso que no lo coloque. En los tipos vamos a ver que tenemos zapatas cuadradas, ¿no? Que le podemos indicar aquí que es igual la armadura en las dos direcciones. Siempre que nosotros vemos, ¿no?, una zapata, en las direcciones en las que se suelen distribuir los esfuerzos nunca son iguales, ¿no?, estos esfuerzos, porque tenemos siempre muchas variaciones en las cargas. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, esta zapata y sobre esta zapata está actuando mi columna, por ejemplo, por aquí podríamos indicarle, aunque llegue al centro de la zapata, no significa que los esfuerzos en ambas direcciones vayan a ser los mismos, ¿no? Entonces yo para esta zapata podría tener un momento en X, podría tener un momento en Y, y de acuerdo a estos momentos se va a sacar la cuantía de armado, ¿no? ¿Sí? De aquí vamos a sacar la cuantía de acero del armado. Entonces yo aquí le puedo indicar que es igual en las dos direcciones, ¿no? Es decir, que en la dirección en X, por ejemplo, si va a colocar un phi de 12, podríamos llamarle un numeral 4, ¿sí? Lo va a colocar cada 20 centímetros, por ejemplo. Lo mismo le voy a indicar que lo haga en Y, aunque en Y solo necesite, por ejemplo, un número 3, ¿sí?
pero si le coloco esa opción de igualar, pues en X y en Y va a colocar de acuerdo a la más solicitada y ya no va a tomar el del menor. Si no lo activo, entonces va a colocar lo que salga para X y lo que salga para Y. Lo vamos a dejar nosotros que lo iguale, de preferencia. El vuelo mínimo que tiene que cubrir es de 25 centímetros, es decir, nosotros el vuelo en una zapata lo conocemos de esta forma, ¿no? Ahí. Y este es el vuelo mínimo que va a tener que cubrir la zapata. De aquí hasta aquí es lo que nosotros le llamamos vuelo. Entonces, por lo menos este vuelo tiene que ser de 25 centímetros, ¿no? Y esta dimensión mínima es lo que salga la zapata mínima, ¿no? Es decir, si esta columna, por ejemplo, fuera de 20 centímetros, ¿sí? De 20 centímetros, entonces 20 más 25 a ambos lados, pues sería 50, sería 70 la dimensión mínima. Si la columna fuera de 30, entonces sería 30 más 50 sería 80. Entonces eso es lo que va a cubrir como mínimo. Yo le puedo indicar que no, que por lo menos cubra 30 centímetros, porque necesito que ese sea el valor, o lo puedo dejar por 25. ¿Sí? Dependerá de nosotros estos valores. Para la zapata rectangular centrada nos indica igual que el vuelo mínimo a cubrir, el mismo criterio para el vuelo, solo que en la rectangular, pues, por ejemplo, nosotros tenemos de este tipo, una rectangular. En la cuadrada no hay problema porque el vuelo es el mismo en las 4 direcciones. En cambio aquí puedo tener este vuelo, si es una rectangular céntrica, entonces es el mismo a ambos lados, pero en estos otros dos lados es distinto el vuelo, ¿no? Entonces el vuelo mínimo que va a cubrir, pues hay que indicarle, ¿no? Después tenemos la relación máxima de los lados, que va a tomar en cuenta para la rectangular centrada, es pues que si este lado, por ejemplo, es el lado A, ¿sí? Y que este lado sea el lado B, entonces la relación, por ejemplo, de B sobre A, es decir, el mayor sobre el menor, tiene que ser menor o igual que 1.5. Yo puedo cambiar este valor, ¿no? Podemos cambiar ese valor para la relación máxima de los lados, ¿sí? Después también podemos ver para la zapata rectangular excéntrica, nosotros podemos indicar aquí el vuelo mínimo también que va a cubrir y la relación máxima de los lados, en este caso 2, ¿no? El mismo criterio, solamente que en la excéntrica, pues si esta es la zapata y la columna está aquí, pues va a cubrir la relación entre sus lados. Para este de B sobre A, pues va a ser menor o igual que 2, ¿no? Distinto. Bien. Y en la zapata piramidal, el ángulo máximo que tiene que tener es de 25 grados, es decir, si nosotros tenemos esta zapata, ¿no? Podemos colocarla hasta ahí. Esta es la zapata. Entonces, este ángulo máximo, que nosotros le vamos a llamar un ángulo tita, entonces tita máximo a cubrir para esa parte de la zapata tiene que ser igual a 25 grados. ¿Sí? Más de eso, entonces va a ir aumentando las dimensiones, cosa que el ángulo vaya disminuyendo y no sobrepase los 25 grados. El vuelo mínimo del pedestal, ¿no? el que nosotros tenemos aquí, esta parte de aquí es el pedestal. Este vuelo mínimo que va a tener el pedestal dice que es de 5 centímetros, ¿no? Y el canto mínimo de borde va a ser de 15 centímetros. Entonces podemos indicarle que este canto mínimo de borde, ¿no? Podría ser de 15 centímetros, ¿sí? Esta dimensión de aquí también, cosa que llegue a los 30 centímetros. Bien, vamos a ver luego las rigideces combinadas. La máxima relación entre la luz entre pilares y el canto tiene que ser 8, ¿no? Es decir, nosotros tenemos los pilares que vamos a colocar, ¿no? Vamos a ver la luz entre pilares, ¿sí? Y el canto de la zapata. Entonces tenemos esta luz, tenemos el canto de la zapata, entonces nos indica que esta luz entre el canto tiene que ser menor o igual que 8 en este caso, ¿no? Bien, aquí nos indica, ¿no?, que es la máxima relación entre luz mayor entre todos los pilares de la zapata y el canto de la misma que se permite en el dimensionamiento para poder considerar la zapata
como rígida, ¿no? Nosotros queremos una zapata rígida, entonces tenemos que asegurar esta máxima relación luz, ¿no? Después tenemos una máxima relación que es para el vuelo máximo canto, ¿no? Esta relación, si ustedes recuerdan, bien, entonces para que nosotros podamos ver si la zapata va a ser rígida o flexible, nosotros podemos aplicar una relación de acuerdo al canto y al vuelo que tiene, ¿no? Por ejemplo, podemos colocar nosotros que sea el vuelo tiene que ser menor o igual que el 2 veces el canto para que esta sea una zapata rígida, ¿sí? Y podemos indicar que el vuelo sea mayor que 2 veces el canto de la zapata para que sea flexible. Entonces nosotros podemos configurar esa relación, por lo general en varias bibliografías este valor es 2, ¿no? Pero podemos irlo cambiando si fuera necesario. El incremento de tensión, bueno, aquí nos va a indicar, por ejemplo, que si se acepta como una norma general admitir un incremento en la tensión máxima transmitida al terreno respecto a la tensión admisible definida cuando hay excentricidad de la carga, ¿no? Es decir, cuando hay excentricidad de carga se suele aumentar la resistencia que admite el terreno. Las comprobaciones que se realizan, bueno, nos muestra cuáles son las siguientes. Para las situaciones persistentes sin viento se toma en cuenta que la tensión máxima de cálculo se mayora por 0.25, es decir, ya no se toma 1, sino se toma 1.25, ¿no? Para la comprobación. Y cuando hay viento también con 1.25 y para situaciones accidentales también con 1.25. Estos valores nosotros los podemos cambiar, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera que para cuando hay viento me lo tome esta comprobación como 0.30 sin viento, perdón, este es el valor límite que tenemos. Aquí, por ejemplo, con viento, que me lo tome como 0.20, ¿sí? Para este otro de aquí, este nos permite hasta 0.33, entonces puedo colocar con sus valores límites, ¿no? Y a este lo puedo colocar con 0.5. Esto también de acuerdo a las recomendaciones bibliográficas y normativas que podamos encontrar al respecto. Bien, le digo grabar como opciones por defecto y le digo aceptar. Puedo ver para los encepados, de igual manera, algunas relaciones, por ejemplo, el vuelo mínimo sobre el pilote, el vuelo mínimo sobre el apoyo. Puedo ver los cantos, el criterio de canto mínimo puede ser según la EHE, con un canto valor mínimo con valor fijo, puede ser según la EH91 o la NB2. Entonces podemos indicar nosotros estos valores, ¿no? Para las barras igual podemos indicar una separación mínima entre barras, un diámetro máximo, podemos indicar las cargas al pilote, que sean cargas por pilote, ¿no? Los factores para la fracción de carga. Puedo indicar las configuraciones de un pilote, me indica, ¿no? el porcentaje de profundidad del armado, por lo menos 1, y que se dispongan estribos diagonales o no, ante posibles empujes de terreno. Las vigas de encepado podemos indicar que tengan armadura superior, el tipo de patilla que sea patilla mínima, o podemos indicarle que prolongue esta patilla hasta la cara contraria. ¿Sí? Si queremos que prolongue hasta la cara contraria, le podemos indicar que la longitud máxima de esta patilla podrá ser de 10 metros, 2 metros, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, pero vamos a colocar una patilla mínima, tanto en el armado superior como en el armado inferior. El diámetro máximo para los cercos del pilote, pues podríamos indicarle que sean 16 milímetros o menos o más dependiendo el diseño. El ángulo de las bielas de hormigón podemos dejarlas inclinadas a 45 grados o menos o más también, ¿no? Las vigas y las parrillas, pues podemos indicar que se dimensione la parrilla superior o no, el criterio del dimensionamiento que sea el armado según la EHE, o también podría indicar que el armado sea con parrillas, con vigas diagonales, con armado perimetral parrillas, con armado perimetral y vigas diagonales. Lo podemos dejar con el criterio de la EHE. Y para el armado perimetral le podemos indicar que se disponga cuando nosotros tengamos cargas a partir de las 200 toneladas. Puedo dejar grabar por defecto y aceptar. Para las vigas centradoras, el ángulo de tolerancia para el centrado va a ser de 15 grados, ¿no? Y podemos indicarle también que disponga estribos dentro de la cimentación al dimensionar de forma automática, ¿no? Es decir, que si la viga, por ejemplo, llega hasta aquí, esta parte de la cimentación, ahorita está desactivada, entonces no hay estribos. Si nosotros activamos, le podemos indicar que coloque estribos cuando lo haga de forma automática, pero igual se lo puede quitar, ¿no? El tipo del centrado, fíjense que aquí nos indica que puede ser una ley rectangular de tensiones bajo la zapata o una ley trapecial, ¿no? Si queremos una ayuda podemos darle aquí y nos va a indicar, ¿no?
que esta opción permite seleccionar el tipo de ley de tensiones que actúa bajo la zapata como respuesta del terreno, a efectos de calcular los esfuerzos sobre la viga centradora. En el caso A podemos ver que la ley rectangular de tensiones bajo la zapata, ¿no? Esta ley rectangular de distribución de esfuerzos. Si se selecciona esta opción, se supone que el centrado de la viga es perfecto, dando lugar a una ley rectangular de tensiones del terreno. En el segundo caso, en el caso B, podemos ver que existe una ley trapecial, ¿no? Que suele ser un tanto más real, que se admite que el centrado de la viga no es perfecto, es decir, que se produce un cierto giro de la zapata que da lugar a una ley de tensiones trapecial y por lo tanto a una relajación de los esfuerzos actuantes sobre la viga, ¿no? Entonces podemos nosotros indicar, incluso aquí nos indica, ¿no?, que este desplazamiento de la resultante produce una reducción del momento sobre la viga de aproximadamente un 10%, entonces le voy a indicar con la ley trapecial y que cubra o no los geométricos mínimos de atracción que tienen estas vigas, ¿no? Si le indicamos que sí, pues va a cumplir este mínimo geométrico. Si le indicamos que no, no lo va a cumplir. Lo vamos a dejar activado y le voy a decir que lo grabe por defecto, aceptar. Para las vigas de atado, ¿no?, que estas ya son solamente, por ejemplo, habíamos explicado la diferencia entre una viga a la cual se le puede transmitir momentos y otra viga a la cual no se le puede transmitir momentos, ¿no? La sobrecarga, por ejemplo, aquí por compactación podemos indicarle ya del terreno mayorada, aquí está tomando aquí de 0,30 toneladas metro, podemos dejarlo esto así, y el porcentaje mínimo del axil va a ser de un 10%. Podemos disponer estribos dentro o no de la cimentación y podemos grabar estas opciones por defecto. Bien, entonces yo le voy a decir ahora aceptar. Puedo ver ahora las tablas de armado. Las tablas de armado, por ejemplo, para zapatas aisladas, podemos nosotros utilizar una tabla predefinida, una tabla de biblioteca, o puedo generar una tabla especial. En la tabla especial yo le puedo dar editar tablas y aquí, por ejemplo, voy a colocar aquellos diámetros que no necesito, ¿no?, que no necesitamos, ¿sí? Y si ustedes se fijan, aquí estamos colocando para las zapatas aisladas. Entonces, por ejemplo, quizás yo necesito diámetros del 3 también, ¿no? Podría indicarle que coloque aquí del número 3, 4, vamos a indicar aquí, hacemos doble clic, colocamos el número 3, el número 3, el 3 y el 3. Aquí puedo ir colocando las separaciones, por ejemplo aquí puedo colocarle que sea 15, aquí que sea por ejemplo 20 y aquí puedo indicarle que sea 25 y puedo generar uno más del número 3 para que aquí sea por ejemplo 30. El canto mínimo no importa, aquí vamos a colocar 1000. ¿Sí? Y le puedo decir ahora aceptar. Y esto lo puedo guardar, lo puedo exportar a la biblioteca y le puedo decir zapatas, por ejemplo, CIP 3D, ¿no? Le digo aceptar y ahora cuando yo venga a la tabla de biblioteca voy a poder elegir dándole un clic aquí donde dice zapatas. Entre zapatas o zapatas del CIP 3D le digo aceptar. Y las predefinidas, bueno, pues son aquellas que nosotros ya vienen cargadas en el programa por defecto. Entonces lo voy a dejar en tabla especial, o sea, tabla de biblioteca, zapata CIP 3D, le digo que sí. Para las vigas centradoras, igual ya tenemos nosotros una tabla por defecto. Puedo venir a una tabla especial, voy a editar esta tabla. Esta tabla es la que ya viene, ¿no?, en este caso por defecto de CIP 3D, donde ya tiene los anchos y los cantos impuestos, incluso el armado que va a utilizar. Yo puedo seleccionar aquí que borre todas aquellas vigas de los diámetros que no voy a utilizar, ¿no? Si yo borro del 3, entonces va a borrar todas aquellas vigas que tienen un acero del 3. Y yo puedo ir fijándome que tengo distintos tipos ya planteados, predefinidos, ¿no?, de estas vigas. Y el programa al dimensionar pues va a tomar en cuenta estas vigas con estos armados, no va a generar otros. Podemos ir editándolo una vez que ya esté calculado, ¿no? Pero de aquí también yo podría eliminar, por ejemplo, si yo sé que no voy a tener cantos mayores al metro, puedo borrar todos aquellos que tengan cantos mayores al metro y ir definiendo, ¿no? Y de igual manera le puedo decir que lo guarde, le doy un nombre y lo va a guardar para que en la biblioteca podamos ver los que vamos guardando nosotros. En este caso lo vamos a dejar con la tabla de biblioteca, le digo aceptar, le digo que sí. Lo mismo para las vigas de atado, nosotros en este caso no tenemos una tabla, vamos a venir a tabla especial, le digo editar tabla
Y aquí en editar tabla yo le voy a indicar igual que puedo ver los diámetros que yo quiera borrar, puedo ver las distintas vigas que nosotros tenemos. Estas son vigas de atado, no son vigas centradoras. Por lo general estas tienen menor cantidad de acero, menor canto, ¿no? Fíjense que todas tienen un ancho y un canto de 40. ¿Sí? Si ustedes quieren generar igual aquí una viga, pueden indicarle nuevo y a este le pueden cambiar, por ejemplo, viga 1. ¿Sí? Le puedo cambiar el ancho, por ejemplo, que sea de 30, el canto le puedo indicar, por ejemplo, que sea de 50. ¿Sí? Y a esta viga yo le puedo cambiar, le doy un clic aquí, vamos a editar esta viga y le vamos a decir armado de la viga 1, que es de 30 por 50. Le puedo indicar que la armadura superior sean, por ejemplo, 2 phi de 4, no, le vamos a indicar, sí, 2 phi de 5 le digamos, y que tenga 4, por ejemplo, ¿no? La armadura de piel le podría indicar que me coloque una armadura de piel o dos, le podemos indicar del número 3, y la armadura inferior que me coloque 3 del 5, por ejemplo, ¿no? Los estribos que sean simples del número 3 cada 20 centímetros y le digo aceptar. Y aquí puedo ver dos armaduras de piel en cada cara, aquí tengo las 4, aquí tengo 3 del número 5 y me indica que los estribos es 1 del número 3 cada 20 centímetros, ¿no? Entonces puedo generar mi propia viga y la puedo borrar las demás, puedo borrar igual a que he creado. Le digo aceptar, puedo guardar y le puedo decir viga de atado CIP3D, por ejemplo, ¿no? Y le digo aceptar. Entonces en biblioteca ahora sí ya tengo la viga de atado. Y le digo aceptar, le digo que sí. Y le digo aceptar, ¿no? Entonces de esa forma nosotros podemos ver aquí las opciones para las zapatas, ¿no? Podemos ver también las tablas de armado, tanto para zapatas, para pilotes, también se puede ver para las vigas centradoras y de atado, ¿sí? Y le decimos aquí aceptar, ¿no? Esto ya habíamos visto. Ahora podemos ver también la parte de los recubrimientos, por ejemplo en cimentación. Venimos aquí a esta opción donde dice hormigón armado, recubrimientos, cimentación. Puedo venir donde indica para la parte superior, para la parte inferior, para los laterales, tanto para zapatas y encepados como para vigas centradoras y de atado. Puedo seleccionar igual en las vigas centradoras y de atado la parte superior, la parte inferior y la parte lateral, ¿no? Podemos ajustar estos valores del recubrimiento. Le digo grabar por defecto y le digo aceptar y aceptar. Bien, entonces ya estaría configurado el botón por posición que nosotros tenemos referido a la cimentación. Le voy a decir aceptar. Y bien, lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, ahorita estamos en una vista por niveles, o vamos a ver en qué estamos. Estamos en la vista por niveles, ¿no? Entonces en esta vista por niveles yo voy a bajar hasta el nivel de fundación, voy a subir y aquí tengo, por ejemplo, en el nivel 0 tengo unas vigas, ¿no? Entonces vamos a ir añadiendo algunas cargas. Le voy a decir cargas, introducir cargas sobre barras. En la hipótesis de carga muerta voy a seleccionar todas estas barras, le doy un clic derecho y la carga que le vamos a colocar va a ser de 0.2 toneladas metros en los ejes globales. Aceptar. ¿Sí? Luego voy a subir un nivel, aquí donde está la losa, igual carga, introducir carga sobre barra, voy a seleccionar todas estas vigas, igual le voy a indicar 0.2 en carga muerta y le digo, por ejemplo, aquí aceptar. ¿Sí? Luego voy a venir a carga, introducir carga sobre láminas, voy a seleccionar todas las láminas, clic derecho. Una carga uniforme que esté, por ejemplo, de 0.2 también toneladas por metro cuadrado en los ejes globales, ¿no? Para que actúen en Z hacia abajo negativo, ¿sí? Le digo aceptar. Luego voy a subir un nivel más, ¿sí? Subimos un nivel más, vamos a ir a una ventana vista 3D. Entonces fíjense que aquí ya están mis cargas, ¿no? Entonces yo puedo hacer esto también, cargas, editar cargas sobre láminas, selecciono todas las cargas que hay en la lámina, no va a seleccionar otros elementos, le doy clic derecho, lo vamos a cambiar de hipótesis, le digo aceptar, ¿sí? Ahora cuando cambia la carga viva recién voy a ver esas cargas, cuando venga carga muerta voy a ver esas cargas de ahí, ¿no? Le puedo decir carga, hipótesis vista, ver todas y aquí tenemos, ¿no? Las cargas sobre estas barras que parece que ya habíamos puesto algunas, ¿no?
Me parece que sí, ya tenemos algunas. Vamos a borrar mejor todas las cargas para evitar sobredimensionar esta estructura también. Entonces le voy a indicar cargas, vamos a decir borrar cargas sobre barras, sobre todas las barras. Clic derecho, luego voy a decirle cargas, borrar cargas sobre las láminas, clic derecho, ya está. Y esto de aquí pues es la que se debe al peso propio, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a venir a una vista por niveles, vamos a bajar hasta el nivel 0, le voy a decir cargas sobre barras, selecciono todas y aquí hemos dicho de 0.2 toneladas metro en los ejes globales. Aceptar, voy a subir un nivel, igual selecciono todas las barras, clic derecho, 0.2, aceptar. Ahora voy a venir a cargas sobre láminas, cambio la hipótesis, selecciono, clic derecho y le vamos a indicar igual 0.2 toneladas metro cuadrado en los ejes globales, en Z negativo, aceptar, ¿no? Ahora sí voy a venir a una vista 3D y aquí ya podemos ver que ahora sí están todas, ¿no? ¿Sí? Ahí tenemos las cargas. ¿Sí? Ahí están. Bien, ahora por ejemplo vamos a acomodar esto. Le voy a decir que sobre estos nudos actúen unas cargas muertas y vivas. Puedo decirle carga, editar carga sobre los nudos. Puedo seleccionar todos estos nudos, un clic derecho y le voy a indicar que todas estén en carga muerta y que sean por ejemplo de 100 kilos, o podríamos indicarle de 50 kilos, ¿no? Entonces 0.05 toneladas NZ global, aceptar. Y ahora voy a seleccionar de nuevo todos, pero que ahora estén en carga viva, igual de 0.05, ¿no? Aceptar. Bien, entonces ahora sí, ya tenemos nuestras cargas introducidas. Si nos acercamos, aquí están nuestras cargas, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es indicarle calcular. Primero vamos a venir por ejemplo a barra, le voy a decir por ejemplo el pandeo, voy a seleccionar todos estos elementos y le voy a decir que el programa lo calcule de forma automática para una estructura que sea intranslacional, aceptar, ¿no? Vamos a esperar que lo calcule los pandeos, ya está, cada barra con su pandeo respectivo, ¿no? Ustedes se pueden fijar ahí, están sus pandeos. Y ahora le voy a decir recién calcular, le vamos a decir que no dimensione los perfiles, que dimensione los pilares y demás. Le digo aceptar, le vamos a decir aceptar. Esperamos un momento ahora que termine de calcular ya con las cargas y la configuración del botón por posición que hemos hecho para las zapatas.
Bien, entonces una vez terminado el cálculo, les vamos a decir cerrar esa ventana y podemos venir a cálculo, comprobación en estados límites últimos. Por ejemplo, aquí le decimos que sí, que compruebe estos elementos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un clic en esta viga, nos va a mandar a los errores que tiene la misma. Vamos a ver cuáles son los errores, ¿no? Aparentemente, aquí tenemos algunos errores por patilla de compresión que están con amarillo, ¿no? Que son errores, advertencias, como habíamos indicado, ¿no? No son errores. Los que están con rojo sí están fallando. Las columnas no tenemos ningún error aparentemente. ¿Sí? Vamos a venir ahora a la cimentación. Y en la cimentación lo que vamos a hacer es cálculo. Le vamos a decir dimensionar. Que dimensione todo como está ahorita en el iterativo. Bien, entonces ahorita aparentemente las zapatas tienen comprobaciones que no se cumplen, ¿no? Hay comprobaciones que no se cumplen. Le puedo decir cálculo, nuevamente dimensionar, rápido con dimensiones mínimas. También no tenemos algunas características que no se están cumpliendo. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Hacemos un clic, hay comprobaciones que no se cumplen, vamos a ver el listado. El armado inferior, ¿no? Estos errores al parecer son por la cuantía geométrica que hemos activado. Si nosotros venimos ahora a datos generales, que habíamos indicado que se cumpla o no, vamos a cerrar, es desde estructura que tenemos que venir. Datos generales, venimos a cimentación, las opciones de zapatas aisladas, habíamos indicado que podíamos o no cumplir los mínimos geométricos, ¿no? Esto de acuerdo a algunas normativas sí lo piden para zapatas, otras dejan al criterio abierto y demás, ¿no? Le vamos a decir aceptar, aquí aceptar y aceptar. Voy a volver a cimentación, voy a volver a decir dimensionar con el iterativo. Y vamos a ver si efectivamente eran los mínimos geométricos, ¿no? O sea, hubiéramos tenido que colocar más armadura de la que necesita en este caso para que puedan llegar a cumplir las zapatas, ¿no? A ver, los mínimos geométricos incrementan un poco la cuantía de acero necesaria por el cálculo. Bien, entonces lo que tendríamos que hacer ahora en esta estructura es, por ejemplo, terminar de corregir los errores que hay, ¿no? Con las comprobaciones que tenemos en estados límites últimos. Bien, aquí tenemos, ¿no?, los que tienen error. Por ejemplo, podemos ir seleccionando y vemos el error que tiene. Agotamiento por torsión, interacción entre torsión y esfuerzos normales, separación entre barras, separación entre barras, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, podríamos nosotros venir a estas comprobaciones para ver exactamente cuáles son esos valores que estamos fallando. Hay 6 comprobaciones que no estamos cumpliendo, por los positivos y los negativos. Tenemos menor armadura, al parecer, en cada caso. Aquí tenemos mayor separación entre estas barras de la armadura longitudinal. Aquí igual tenemos mayor separación entre las armaduras transversales. Aquí tenemos menor armadura, mucha separación, y aquí también mucha separación. Entonces, por ejemplo, vamos a ir editando como anterior clase, tanto la rápida. Por ejemplo, podría editar la armadura longitudinal, me está pidiendo mayor armado, por ejemplo ahí. Después en la transversal igual me pide que sea menor esta separación. Aquí que sea, podemos indicarle cada 10 centímetros, aceptar. Le puedo decir que actualice esta información. Y vamos a ver que ahora solamente tenemos un error más de los que son graves. Vamos a ver cuál es ese error aquí. Bueno, son 2. Separación entre armadura longitudinal, ¿no? La separación entre la armadura longitudinal nos indica, ¿no?, que el refuerzo longitudinal requerido para torsión debe estar distribuido a lo largo del perímetro del estribo cerrado con un espaciamiento de 300 milímetros. Entonces nosotros podemos cerrar esto. Le vamos a decir, ¿desea guardar los cambios? Sí. A veces no es necesario que nosotros comprobemos a torsión. En este caso vamos a desactivar la comprobación a torsión. Le vamos a indicar aquí en obra, datos generales, vamos a venir a vigas, vamos a venir a opciones, ¿no? Y aquí vamos a buscar la armadura transversal, disposiciones de armado,
los esfuerzos, las comprobaciones, ¿no? Vamos a buscarlo, a ver. Ver en la valoración de errores. Aquí vamos a volver a buscar. Aquí, ¿no? Tenemos la consideración para el armado a torsión de vigas. Aquí nos indica, ¿no? Cuando queramos prescindir del armado a torsión de una viga por considerarlo un efecto secundario, será posible hacerlo cuando el valor del momento torsor de cálculo TD sea inferior a un valor K por TU, siendo TU el valor del momento torsor de agotamiento por compresión del hormigón y el coeficiente de K, ¿no? Entonces nosotros podemos incrementar este valor de K para que no se arme a torsión. Por ejemplo, yo le podría indicar aquí a 0.1, le digo que lo grabe por defecto y aceptar, aceptar y aceptar, ¿no? Nuevamente voy a venir a las comprobaciones de estos elementos y vamos a ver si seguimos teniendo esos errores. Aquí, por ejemplo, tenemos que actualizar para que se actualicen todos los armados. Entonces podemos venir a cálculo, le digo vigas, dimensionar armados. Vamos a esperar que solamente se realice el dimensionado de los armados de vigas, ¿no? Porque hemos cambiado un criterio del dimensionamiento a torsión.
Bien, entonces podemos venir a cálculo, comprobar elementos y bueno, vemos que algunos ya no tienen ese error porque era seguramente el armado por sismo, ¿no? Aquí estos errores de la valoración de errores que nosotros tenemos, podemos ver cuáles tener activados, cuáles no, eso dependerá de las comprobaciones que estemos haciendo. Aquí igual vamos a ver qué errores tenemos. Tenemos falta armadura, en este otro mucha separación, aquí esto es por torsión, aquí tenemos poca armadura. Bien, entonces lo que vamos a hacer es igual editar la armadura longitudinal. Para este caso vamos a decir que esté con 4. Podríamos también editar la transversal, que sean 10, le digo aceptar. Puedo actualizar esta información y tenemos el estado límite de torsión todavía que no se está cumpliendo, ¿no? Que nos falta colocar armadura, por ejemplo en este caso podríamos indicarle armaduras de montaje, armadura de piel en esta sección, que me coloque una del número 3, le digo aceptar, que actualice la información de errores y bueno, con esa armadura de piel ya no tenemos ese error, ¿no? Le decimos guardar, lo cerramos. Sí, estamos ahí tratando de corregir estos errores que tenemos. Bien, entonces podríamos ir corrigiendo cada uno de estos errores, ¿no? Para ver qué vamos a ir obteniendo. Aquí igual tenemos algunos pequeños errores, ¿no? Fíjense que si cuando nosotros venimos a obra datos generales, vengo a vigas, le digo valoración de errores, por ejemplo, que aquí nos indica, ¿no?, que esto suele ocurrir en los apoyos extremos cuando la longitud de anclaje en el pilar es insuficiente y por tanto se ancla en patilla. Solución nos indica, ¿no?, si es en apoyos extremos, aumentar el canto o el ancho de la viga para disminuir la sección necesaria de armadura, o bien aumentar el tamaño del pilar. En apoyos intermedios no se debe cortar la armadura sino hacerla pasante. Entonces podríamos indicar que si este es un error o no, porque si no es un error lo único que hace es doblarlo en patilla, ¿no? La armadura de compresión superior nos indica, ¿no?, que trabaja compresión normalmente en el centro del vano y el hormigón al máximo de su capacidad, con lo que la sección en caso de rotura tendría un fallo frágil o repentino. Además esto obliga a que el estribado arriostre la armadura de montaje. Solución, y aquí nos indica, ¿no?, que aunque no es un error se debería aumentar el canto o el ancho de la viga. Eso podemos ir viéndolo. Lo mismo para la compresión inferior, igual aunque no es un error, entonces podríamos indicar nosotros que no compruebe esto. Y aquí, bueno, el usuario debe calcular el tramo corto, esto es otro aviso. La celosía, vamos a indicarle aceptar, aceptar, aceptar. No, y muchas de estas ya se han eliminado las comprobaciones, ¿no?, que hay que hacer. Vamos a pedir aquí, ya han ido reduciendo, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver cuál es el otro error que está considerando. Le digo vigas, valoración de errores. Por ejemplo, está considerando una de anclaje de la armadura de montaje. Aquí me indica, ¿no?, que el programa genera este aviso cuando la forma del anclaje de alguna de las barras no corresponde con la definición del mismo. Por ejemplo, cuando se especifica un anclaje en pata y el programa lo coloca en forma de U porque no cabe en el espacio disponible. Nosotros hemos predefinido un tipo de anclaje. ¿Se acuerdan que teníamos que sea en L con pata 35 grados y había otro que era en U? Entonces, si nosotros hemos colocado pero no cumplía, entonces por el largo que tenía este anclaje en pata, entonces el programa lo que ha hecho es doblarlo en U, ¿no? Entonces ese es el aviso que nos está dando. No es que esté mal, sino que está cambiando lo que nosotros habíamos previsto, pero sigue cumpliendo por resistencia, ¿no? Entonces podríamos indicarle que este no sea un error en ambos casos, ¿sí? Le puedo decir aceptar, aceptar y aceptar. Nuevamente el cálculo, comprobación de esfuerzos, y vamos a ver que ahorita el único error que tenemos es la patilla por compresión, ¿no? La patilla por compresión de las armaduras. Bien, entonces aquí, bueno, aquí ya tenemos algunos otros errores. La mayoría son por compresión. Fíjense qué pasa si nosotros revisamos nuevamente este error de la patilla, que nos recomienda, ¿no?, aumentar el ancho o el canto. Entonces yo podría incrementar ese canto de la viga y bueno, seguramente vamos a tener una mejor disposición del armado. Ya no vamos a tener ese error que es igual un aviso, ¿no?, que para evitar que se doble la patilla, ¿no? Hay algunos que hay que interpretarlos
que no siempre son errores normativos o netamente problemas graves, ¿no? Solamente son avisos algunos. Otros sí, que por ejemplo que falta armadura, eso ya por norma. Otros que hay mucha separación entre estribos, igual que no está cumpliendo con la norma. Eso sí tenemos que corregirlo sin modificar mucho las secciones, ¿no? Tampoco podemos hacer grandes cambios al modificar algunos pequeños errores. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a esta clase. Le vamos a decir guardar a esta obra. Vamos a cerrar, esto igual lo vamos a cerrar. Bien.